Hay un momento preciso e ineludible en la vida adulta, generalmente cuando se superan los 50 años, en el que uno se siente profundamente agotado. Un día, uno se despierta, se mira al espejo y percibe el peso de los años de otra manera. Ha dedicado décadas a construir una vida, pagar facturas, criar hijos, tragarse el orgullo para mantener la paz familiar y sacrificar la juventud por el bien de los demás. Y sin embargo, con una claridad estremecedora, se da cuenta de que aún está exhausto de tener que justificar su propio valor. Sin darse cuenta, ha permitido que su existencia, que ahora debería estar marcada por la paz y el fruto de sus esfuerzos, sea arrastrada y encerrada en un tribunal invisible y permanente. En este tribunal asfixiante e injusto, el juez y el jurado son precisamente aquellas personas a las que más tiempo les has dedicado. Cada mirada de desaprobación de un hijo adulto ingrato que te exige una perfección que él mismo no posee, suena como una sentencia de condena. Cada crítica vacía y amarga de ese hermano o cuñado en la cena del domingo parece una amenaza directa a tu reputación. Cada silencio punitivo de tu cónyuge o de ese amigo de 30 años es interpretado inmediatamente por tu mente agotada como una señal de rechazo. Para intentar sobrevivir a este juicio constante dentro de tu propio hogar o círculo social, has cometido el error más destructivo, sumiso y humillante de todos. Has comenzado a vivir pura y exclusivamente para defenderte. Gastas litros de saliva y horas de tus días libres defendiendo tus intenciones, justificando por qué no quieres ir a esa insoportable fiesta familiar, explicando por qué decidiste gastar tu propio dinero de esa manera, o suplicando un simple momento de silencio. Has empezado a comportarte como un acusado, obligado a presentar una carpeta gruesa y pesada llena de pruebas y certificados todo el tiempo, solo para merecer una pizca de comprensión o respeto de esas personas. Te has convertido en esclavo de la percepción de los demás, encadenado por la necesidad malsana de demostrar a los miembros adultos de la familia que ya deberían tener sus propias vidas de las que ocuparse, que eres una buena persona y que tus decisiones son justas. Lo que necesitas comprender y grabar en tu mente hoy, con la frialdad punzante de quien ya no tiene tiempo que perder con adultos malcriados, es que intentar educar a quienes no quieren aprender es un humillante desperdicio de tu energía vital. Caemos repetidamente en la trampa de discutir con personas obstinadas porque nosotros mismos alimentamos una ilusión arrogante y peligrosa en nuestra mente. Esta es la ilusión del salvador intelectual. Discutemos, perdemos la paciencia y alzamos la voz no porque queramos la paz, sino porque nuestro ego exige demostrar que tenemos razón y que nuestra experiencia vital tiene peso. Miramos a ese niño que tomó una decisión terrible, a ese familiar envidioso o a ese conocido que está siendo injusto con nosotros, y nuestro cerebro susurra que tenemos la misión de corregir la mente de esa persona usando hechos, lógica y el peso de nuestros años de vida. Ingenuamente, casi inocentemente, crees que si explicas las cosas con un poco más de calma, si eliges las palabras perfectas, la persona finalmente verá la verdad absoluta, reconocerá el sacrificio que hiciste por ella en el pasado, se disculpará y cambiará de actitud. Pero la filosofía cruda y sin filtros destroza esta fantasía sin piedad. Arthur Schopenhauer, al diseccionar el funcionamiento oculto del comportamiento, demostró sin lugar a dudas que los seres humanos no son seres lógicos guiados por la razón. Los seres humanos se rigen por una voluntad ciega, un orgullo herido y los instintos más primitivos de autoconservación. La razón es simplemente una herramienta que el individuo utiliza para intentar justificar sus propios errores. Cuando te sientas a debatir cara a cara con una persona obstinada de tu círculo íntimo, crees que ambos están en una búsqueda honesta de comprensión, pero la otra parte no quiere descubrir la verdad. La persona insoportable quiere, única y exclusivamente, proteger su propia ignorancia y mantener intacta su narrativa de víctima. Ya tiene una versión fija y maliciosa de quién eres. No importa cuántos argumentos irrefutables presentes,
No importa cuántas veces le recuerdes las veces que le ayudaste en el pasado, seguirá viendo exactamente lo que necesita ver para no sentirse culpable. Admitir que tienes razón significa que ella tiene que afrontar su propio fracaso, y el frágil ego de la gente mediocre no puede soportar ese peso. Al intentar forzar la comprensión en una mente donde solo existe un bloqueo voluntario, no te comunicas, te esclavizas. Piensa con brutal honestidad en cuántas horas de sueño has perdido dando vueltas en la cama, ensayando diálogos imaginarios, pensando en lo que deberías haber dicho en el almuerzo del domingo para callar a ese pariente arrogante, o redactando mensajes de texto gigantescos en tu teléfono con párrafos enormes para justificar tu negativa a hacer un favor absurdo. Escribes todo eso pensando que estás siendo una persona madura y transparente. Sin embargo, la persona que recibe este aluvión de explicaciones no lee tu texto con empatía ni afecto. Lo lee buscando resquicios. Convierte tu sinceridad en evidente debilidad. Toma tu silencio y lo transforma en una confesión de culpa. Toma tu amabilidad y la transforma en una obligación. Explicar tus razones íntimas, tu dolor y tu cansancio a alguien que no tiene intención de escucharte con atención no es un acto de buena comunicación, es un acto imperdonable de entregar munición. Literalmente, estás armando a tu peor saboteador con tus miedos más profundos para que pueda dispararte en el pecho en el próximo conflicto familiar, para derrumbar los pilares de este tribunal invisible, para dejar de mendigar comprensión en tu propia casa o entre tu círculo de viejos amigos y para recuperar el control absoluto de tu territorio. Necesitas implementar la herramienta táctica que llamamos retirada del patrocinio. Esta técnica requiere que trates tu tranquilidad, tu atención y tu inteligencia como si fueran el dinero de tus ahorros de toda la vida. No vas por ahí regalando el dinero de tu jubilación a quienes te desprecian. Entonces, ¿por qué razón y lógica sigues tratando tu energía mental y tus explicaciones como si fueran caridad pública para quienes no te respetan? Retirar el patrocinio significa, en los términos más fríos posibles, dejar de financiar el espectáculo repugnante de esa persona ignorante con tu tiempo en el escenario. Significa aceptar con una frialdad liberadora que ciertos miembros de tu propia familia envejecerán y morirán creyendo mentiras absolutas sobre ti, y que su ceguera no es, nunca fue, ni será jamás tu problema. Cuando ese viejo conocido empiece a soltar disparates, o cuando ese familiar intente, mediante chantaje emocional y rencores del pasado, arrastrarte a una discusión sin sentido, donde nadie gana nada más que tensión y palpitaciones, le cortarás el suministro de energía abruptamente. No alzarás la voz, no alterarás tu respiración, no sacarás a relucir archivos de hace 20 años para demostrar que la persona es desagradecida. Simplemente guardarás el 100% de tus argumentos en tu propio cajón. Mirarás a la persona con la misma apatía total, monótona y desinteresada con la que miras al suelo de la calle, y la dejarás revolcarse sola en su propia arrogancia. Renuncias a patrocinar el debate. La dejas hablar con las paredes. La dejas construir sus propios escenarios de persecución imaginarios en su cabeza, y la dejas tener la falsa ilusión de que ganó la pelea simplemente porque te negaste a participar en la batalla de egos. Entienda esto de una vez por todas, y recuérdelo como la ley fundamental de su madurez. No necesita que la persona insoportable reconozca sus éxitos para que su historia sea real. La verdad no necesita aplausos ni testigos para mantenerse. Tener razón en absoluto silencio, viendo cómo la otra persona patalea en su ignorancia sin mover un dedo para ayudarla a comprender, es la postura más aterradora y dominante de alguien que ostenta poder sobre sí mismo. La persona débil necesita gritar para que toda la familia oiga que no tuvo la culpa y que sus intenciones eran puras. El estratega protegido se sienta en su sillón en un silencio inquebrantable, sabiendo con precisión matemática quién es, qué hizo por su propia familia, y el peso de todo lo que soportó en silencio durante décadas, sin deberle una sola palabra de explicación a alguien que no tiene la capacidad alguna para comprender su trayectoria.
Pero la terquedad crónica y la ingratitud son solo la fina capa superficial de manipulación que estas personas usan para volverte loco. La madriguera del conejo es mucho más profunda. Cuando se dan cuenta de que ya no pueden doblegarte con su chantaje emocional y que tus defensas son demasiado altas, recurren a tácticas sucias. No solo quieren que estés de acuerdo con ellos, el objetivo oculto es arrastrarte por el cabello al mismo nivel de miseria, caos y falta de control en el que ellos están encadenados a diario. Para que no caigas en el fatal error de intentar justificarte y entregar tu paz mental a parásitos, ahora comprenderemos con precisión quirúrgica cómo opera el vampirismo del conflicto y cómo ejecutar la herramienta de eliminación inmediata en los 3 segundos más cruciales de cualquier trampa verbal. Cuando bajas la guardia e intentas justificarte ante alguien que no tiene intención de comprenderte, no participas en un diálogo civilizado. Caes de lleno en una emboscada psicológica meticulosamente elaborada. El vampirismo del conflicto es la táctica más sucia, cobarde y eficaz que utilizan las personas tóxicas, narcisistas y amargadas para robarte la paz mental. Si tienes más de 50 años, probablemente hayas notado hasta la saciedad un patrón que se repite de forma macabra en tus relaciones familiares o en tu círculo de amigos. Siempre hay alguien, ya sea un hijo adulto que se niega a tomar las riendas de su vida y prefiere culpar a sus padres de todo, un hermano crónicamente resentido o una pareja incapaz de lidiar con sus propias frustraciones diarias, que parece incapaz de respirar con tranquilidad en un ambiente pacífico. Para estas personas, la armonía y el silencio son entornos insoportables, porque el silencio las obliga a enfrentarse al vacío absoluto y al claro fracaso de sus propias decisiones y actitudes. Dado que carecen de la capacidad intelectual, la decencia y la madurez emocional para generar su propia estabilidad y felicidad, necesitan desesperadamente robarte la tuya, y lo hacen arrastrándote por el fango hasta el nivel más bajo posible de convivencia. El objetivo central y letal de la persona ignorante, ingrata o manipuladora es nunca llegar a una conclusión productiva ni resolver un problema práctico y cotidiano. Su verdadero y oscuro objetivo es provocar una reacción emocional violenta y desproporcionada en ti. Quieren desestabilizar tu mente, quieren verte perder el control, alzar la voz, sudar frío, llorar de rabia y perder completamente la compostura. Cuando lo consiguen, experimentan una sensación química y malsana de poder y falsa superioridad. Te observan, a ti, una persona madura con un historial de trabajo duro, sacrificio y noches en vela, completamente desequilibrada y acorralada por su provocación barata, y su frágil y podrido ego se alimenta de esta debilidad momentánea. Precisamente por eso, definimos esta dinámica nefasta como vampirismo. Drena tu vitalidad, tu cordura y tu presión arterial para llenar su propio vacío interior. La gran y triste tragedia de esta dinámica es que tú, impulsado por tus buenas intenciones, por instintos paternales o maternales y por el inútil deseo de ser justo con todos, facilitas y fomentas la manipulación. Cuando el ataque comienza en la mesa, cuando la persona alza la voz de repente, hace una acusación injusta e infundada sobre tu pasado, o distorsiona cruelmente una buena acción que realizaste, tu primer y más fatal instinto es el de la defensa. Piensas que si puedes explicar el contexto de la situación, si eliges cuidadosamente tus palabras para no herir sus sentimientos ya exaltados, la situación se calmará mágicamente. Pero es precisamente en este punto crítico y decisivo donde cometes tu suicidio estratégico. Intentar explicarte a un narcisista o a un vampiro emocional en tu círculo íntimo no es un acto sano de comunicación y defensa. Es el acto letal y estúpido de darte munición pesada a ti mismo. Presta mucha atención a la fría, calculadora y despiadada mecánica de lo que sucede cuando abres la boca para justificarte. Cada palabra que usas, cada profundo dolor que confiesas con lágrimas en los ojos, cada detalle de tus 20 o 30 años de sacrificio que expones en un intento desesperado por demostrar tu valía a tu familia, es inmediatamente capturado por la mente enferma de la otra persona, retorcido,
completamente distorsionado y almacenado en un arsenal de guerra. Si dices honestamente que estás cansado porque has trabajado toda tu vida para mantener a tu hogar y darles lo mejor, el manipulador inmediatamente replica que les estás echando cosas en la cara y que eres una persona materialista que solo piensa en dinero y no en amor. Si dices que tomaste una decisión difícil en el pasado porque te preocupaba proteger su futuro, la distorsionan y la difunden entre otros familiares, haciéndote pasar por un tirano controlador que nunca deja respirar a nadie ni tomar sus propias decisiones. No hay absolutamente ningún argumento lógico, racional o basado en hechos que pueda sobrevivir a la trituradora de carne de una persona maliciosa. Cuanto más hablas, más material les ofreces en bandeja de plata para que construyan y mantengan la falsa imagen de que eres el gran villano de la historia. Entras en la discusión para defenderte legítimamente de un delito y sales acorralado, teniendo que disculparte por un crimen psicológico que nunca cometiste. Niccolò Machiavelli y los grandes maestros y filósofos estoicos coinciden plenamente en una regla fundamental para conservar el poder: entrar en una guerra donde no hay recursos reales y tangibles que ganar es la máxima prueba de la estupidez e ineptitud de un estratega. Intentar controlar, manipular o suplicar la buena voluntad de alguien que ya ha tomado la decisión consciente y cruel de no respetarte es una guerra perdida antes incluso de disparar el primer tiro. El estoicismo enseña brutalmente que sufrimos innecesariamente y sangramos por la nariz porque pasamos toda la vida intentando controlar lo que está completamente fuera de nuestro alcance. Tienes control absoluto sobre tus acciones, tu riqueza acumulada, tu decencia, tu rutina y cómo tratas a los demás. Pero no tienes, ni tendrás jamás, el más mínimo control sobre cómo la otra persona, especialmente un adulto ingrato, decide interpretar tus acciones. Si tu familiar quiere creer de todo corazón que eres la peor persona del mundo, déjalo creerlo y abraza esa mentira. Intentar cambiar esa creencia dañina es malgastar la energía vital de tus mejores años alimentando un agujero negro sin fondo. Cada minuto de tu rutina que dedicas a intentar demostrarle a un manipulador que no tenías malas intenciones es un minuto en el que este parásito gobierna, dicta las reglas y domina por completo tu mente. Para cortar definitivamente este mal contagioso de raíz y paralizar al vampiro emocional, en el momento en que intenta atacar, utilizarás la táctica del descarte inmediato. Esta técnica no requiere fuerza física, pero sí un nivel de observación clínica y autocontrol que pocos poseen. El descarte inmediato se basa únicamente en tu aguda capacidad para identificar los 3 segundos cruciales en los que una conversación deja de ser un intercambio rutinario de información y se transforma en una repugnante disputa de vanidad, exigencias o chantaje barato. El ataque cobarde nunca surge de la nada. Hay un punto de inflexión exacto y perceptible. Es ese milisegundo en el que el tono de voz de la persona cambia de neutral a pasivo-agresivo e irónico. Es ese preciso instante en el que deja de hablar del grifo que gotea o de la factura que hay que pagar y empieza a atacar toda tu personalidad, desenterrando pequeños errores que cometiste hace 15 años o utilizando tu debilidad emocional más dolorosa solo para causarte dolor gratuito delante de los demás. Cuando tu instinto de supervivencia se activa y detectas este cambio repentino y perjudicial en la situación, tienes exactamente 3 segundos para actuar antes de que tu ego herido tome el control de tus cuerdas vocales y te obligue a defenderte gritando. En esos 3 segundos cruciales, no alzarás la voz ni un decibelio. No suspirarás profundamente, mostrando irritación o cansancio. Activarás el rechazo inmediato sin anestesia. El rechazo inmediato es la acción fría, física y mental de darle la espalda al conflicto sin previo aviso, sin explicaciones y sin anunciar tu partida. Si la provocación desagradable ocurre en persona, en tu propia sala de estar, o en medio de un almuerzo familiar, simplemente te levantarás de la silla con naturalidad. Dirás con voz plana, monótona y totalmente inexpresiva
que tienes un asunto que atender en otra habitación de la casa y te marcharás con paso firme. Si la provocación y el intento de vampirismo se producen por teléfono, dirás que alguien está llamando a tu puerta o que tienes que colgar inmediatamente y terminarás la llamada a mitad de la frase. Si el ataque cruel llega por escrito a través de una aplicación de mensajería móvil, en forma de esas famosas y gigantescas Biblias de victimismo, leerás el insulto para que la persona sepa que lo has leído. No escribirás ni una sola palabra en respuesta. Bloquearás la pantalla del teléfono y lo dejarás olvidado sobre la mesa. El mayor, más peligroso y más difícil obstáculo para lograr una precisión milimétrica al despedir a alguien reside en tu propia mente. Es la terrible, infantil y altamente adictiva tentación de tener la última palabra en una confrontación. Los seres humanos, impulsados por el orgullo, tienen una necesidad patética e irracional de lanzar una última frase impactante a la cara del otro antes de abandonar la habitación, solo para sentirse superiores y vengados. ¿Quieres decir algo duro? ¿Quieres arrojar una verdad hiriente a la cara del insolente para lastimarlo, luego darle la espalda y cerrar la puerta de golpe? Pero debes comprender esto con toda la claridad y frialdad del mundo. La última palabra es el cebo perfecto y fatal para mantenerte encadenado al conflicto. Quienes intentan desesperadamente tener la última palabra no actúan con una postura de poder y superioridad. Actúan por desesperación, buscando validación. El verdadero estratega maquiavélico sabe que la última palabra jamás, en la historia de la humanidad, ha resuelto nada. Esto solo genera una respuesta nueva y más agresiva del otro bando, prolongando su agonía y el intercambio de disparos. El rechazo inmediato exige abandonar la débil vanidad de la retórica y aceptar el vacío de poder. Al dar la espalda en un silencio pétreo y retirar tu presencia física y mental del entorno, en el preciso instante de la provocación, infliges el castigo más devastador, humillante e insoportable que un manipulador egocéntrico puede sufrir. Lo privas por completo de la audiencia y del espectáculo. El vampiro emocional ha montado todo un escenario mental, preparado el guión venenoso durante horas, afilado sus garras con malicia y estaba listo, salivando, para alimentarse de tu ira, tu tristeza y tu frustración descontrolada. Cuando simplemente retiras tu preciada atención de la habitación y sigues con tu rutina con serenidad y firmeza, dejándolo hablando al viento y a su propia amargura, el ego del manipulador sufre un violento colapso. Se queda sin oxígeno para respirar en el entorno. No tiene forma de distorsionar tu majestuoso silencio. No tiene forma de usar tu ausencia en tu contra, y se ve obligado a tragar el mismo veneno que preparó para ti. Pero la guerra psicológica y la guerra fría no terminan simplemente dando la espalda y saliendo de la habitación. Cuando cortas la fuente vital de conflicto con un rechazo inmediato, el narcisista, el familiar tóxico y la persona obstinada suelen entrar en un estado de verdadera desesperación agresiva. Pueden intentar intensificar la provocación, difundir calumnias aún peores a otros miembros de la familia que desconocen los hechos, o intentar cobardemente acorralarte en situaciones sociales públicas donde, en teoría, no puedes simplemente ir a otra habitación sin crear una escena embarazosa. Es precisamente en este momento de máxima presión social, cuando el aislamiento físico o el rechazo inmediato no son opciones viables, que necesitas sacar de tu cinturón el arma más letal, aparentemente inofensiva pero absurdamente cínica, de todo el arsenal de defensa mental para garantizar un control total, indiscutible y frío de tu territorio emocional. Cuando te encuentras acorralado en un entorno social público, en un almuerzo familiar con decenas de personas presentes, o en una reunión de trabajo donde el rechazo inmediato y la retirada física no son opciones viables, sin provocar una escena monumental y embarazosa, el manipulador percibe la vulnerabilidad. Sabe perfectamente que estás atrapado por las reglas invisibles de la buena educación y la cortesía. Sabe que no puedes simplemente dar la espalda, abrir la puerta y abandonar la mesa sin parecer, ante los demás comensales, el personaje maleducado y excéntrico del cuento.
Es precisamente en este escenario de claustrofobia social, donde las paredes parecen cerrarse a tu alrededor, que desata el veneno de la provocación con una sonrisa contenida. Hace esa broma humillante y de mal gusto, disfrazada de travesura inofensiva, lanza una cruel indirecta sobre un error que cometiste en el pasado, o formula una acusación absurda sobre tu carácter delante de personas que desconocen la realidad de tu vida en profundidad. Su objetivo maquiavélico es clarísimo. Quiere obligarte a defenderte en el fragor del momento. Desea desesperadamente que pierdas los estribos, alces la voz, muestres irritación y así proporciones pruebas irrefutables a toda la audiencia de que eres la persona desequilibrada, agresiva y difícil que él siempre juró que eras. El error fatal y predecible de la gente común, aquellos que aún viven encadenados a las opiniones ajenas, es morder con todas sus fuerzas este cebo envenenado. Cuando la sangre les hierve y la injusticia les quema el pecho, intentan explicar la verdad allí mismo. Intentan presentar hechos lógicos, enumerar sacrificios y recuperar viejos recuerdos para desenmascarar al mentiroso ante el tribunal público que se ha formado alrededor de la mesa. Pero el mayor, más eficaz y destructivo castigo que se puede infligir a una persona insoportable, maliciosa y obstinada, no es demostrar sin lugar a dudas que está completamente equivocada. El castigo definitivo para un estratega protegido no es ganar el debate y recibir la corona de la razón. El castigo definitivo y letal es privar por completo al parásito de su reacción emocional, construyendo alrededor de su mente un muro masivo e insuperable que llamamos el imperio de la indiferencia. Y la piedra angular para construir este imperio en medio del caos es la aplicación fría, quirúrgica y silenciosa de la herramienta del acuerdo cínico. El acuerdo cínico contradice violentamente todos tus instintos humanos primitivos de supervivencia y autodefensa. Tu mente está programada para luchar contra la injusticia, y actuar en contra de esa programación requiere una inmensa fuerza de voluntad. Cuando el narcisista en tu vida te acusa injustamente de ser una persona fría y egoísta, simplemente porque pusiste un límite y dejaste de prestarle el dinero que tanto te costó ganar para cubrir sus deudas, tu impulso inmediato es enumerar todas las incontables veces que sacaste dinero de tu propio bolsillo para salvarlo de la ruina financiera. Cuando ese pariente desagradecido, al que ayudaste a criar y mantener, te señala con el dedo y dice que nunca has hecho nada por la familia más que imponer reglas, sientes náuseas y quieres enumerar los años de sudor, privación de sueño y humillación que soportaste en silencio en el trabajo, solo para asegurar que tuvieran comida en sus platos. Pero el adulto soberano, el que ya ha cruzado la línea de la madurez y ya no tiene tiempo que perder con niños grandes, no hace eso. En lugar de entrar en la arena a pelear con el cerdo en el barro, el estratega mira fijamente a los ojos del provocador, adopta la expresión más serena, vacía y monótona posible, y pronuncia las únicas palabras mágicas capaces de acabar con el conflicto en ese mismo instante. Dice lenta y tranquilamente: «Tienes toda la razón», e inmediatamente después de pronunciar esta breve frase, simplemente se queda inmóvil, desvía la mirada, vuelve a comer o empieza a prestar atención a algún otro detalle fútil e insignificante del entorno. Comprender la oscura y táctica genialidad de esta herramienta de neutralización. Cuando uno está de acuerdo con una mentira absurda, sin mostrar ni una gota de sarcasmo agresivo, sino solo con la frialdad del desprecio, provoca un cortocircuito irreparable en el cerebro del manipulador, y coseche los frutos podridos de su propia ilusión, lejos de tu refugio. Esta actitud imperturbable y fría es precisamente lo que distingue el verdadero crecimiento estoico, maduro y sólido del mero resentimiento emocional, disfrazado de evolución. Existe una trampa moderna y muy común en la que caen las personas, bajo la ilusión de ser libres. Muchos proclaman a viva voz que ya no les importan los demás, pero pasan sus días publicando frases provocadoras e indirectas en las redes sociales, intentando restregar cada pequeño logro financiero en la cara de quienes los rechazaron en el pasado, o matándose en el gimnasio para conseguir un cuerpo perfecto,
con la secreta intención de provocar un profundo arrepentimiento en sus exparejas. El verdadero nombre de esto no es poder, independencia ni libertad. Se llama esclavitud disfrazada. El individuo que crece, estudia y trabaja duro impulsado casi exclusivamente por un resentimiento ciego, sigue siendo un fiel esclavo de aquel torturador que le causó dolor en el pasado. El motor de su cambio de vida aún depende activamente de demostrar su valía a esa misma vieja audiencia de enemigos y traidores. El imperio de la indiferencia que cultivamos aquí, basado en la fuerza silenciosa de Maquiavelo, exige que asumas una postura firme y autosuficiente. Organizas tus finanzas, cuidas tu salud física con férrea disciplina y forjas tu mente hasta convertirla en una coraza impenetrable, no para que tu antiguo jefe o tu pariente tóxico se arrepientan amargamente de haberte maltratado. Haces todo esto simple y llanamente porque tienes un respeto inquebrantable por tu propia existencia. La fuerza silenciosa construye el imperio del futuro mirando hacia adelante y abriendo su propio camino, mientras que el resentimiento débil se pudre, mirando eternamente hacia atrás, implorando un testigo de su supuesta victoria. La mayor y más absoluta liberación en la vida de un hombre ocurre el día en que acepta el hecho crudo, frío y matemático de que su historia de vida, su honor y sus intenciones no necesitan la aprobación, el respaldo ni el sello de nadie para ser reales, dignos y valiosos. Habrá decisiones extremadamente difíciles, heridas dolorosas y separaciones definitivas en tu vida que solo tú, en la soledad de tu habitación oscura, tendrás la capacidad mental para comprender y justificar. Habrá renuncias silenciosas y sacrificios financieros monumentales que harás a lo largo de las décadas para mantener tu casa en pie y que absolutamente nadie en tu mesa tendrá la mínima decencia de agradecerte o siquiera notar mientras come tu comida. Habrá límites férreos, muros de hormigón y restricciones de acceso que tendrás que imponer para proteger tu cordura y los frutos de tu trabajo, y que los parásitos acostumbrados a tu antigua bondad inmediatamente tacharán de puro egoísmo, frialdad despiadada y arrogancia injustificada de tu parte. Bajo ninguna circunstancia te atrevas a rebajar tu dignidad ni a menospreciarte mentalmente solo para encajar en la estrecha y cómoda caja de la hipocresía y la ignorancia ajena. Tu conciencia tranquila, forjada en el fuego de la honestidad y la rectitud de tus actos, en los momentos más oscuros, cuando absolutamente nadie te observaba, tiene un valor incalculable que ninguna multitud ruidosa de aduladores puede comprar con falsos halagos. El mundo mediocre, ruidoso y débil exige espectáculo, exige la exposición constante de las heridas y exige que todos clamen por validación en la plaza pública todo el tiempo. Pero el verdadero estratega y dueño de sí mismo siempre opera en la quietud del silencio y en las sombras de la discreción. Cuando renuncias voluntariamente a la necesidad adictiva y desesperada de convencer a todos, de explicar tus motivos íntimos una y otra vez y de demostrar tu invaluable valía a oídos que han elegido la sordera, una cantidad masiva y casi infinita de energía vital, tiempo libre y paz mental regresa instantáneamente a tus manos. Abandonas la ingrata e inútil tarea de ser el exhausto abogado defensor de tu propia existencia ante un jurado de personas envidiosas y asumes la posición definitiva del arquitecto y constructor solitario de tu propio imperio fortificado. Esta es la postura exacta, intocable e impenetrable de un rey indiscutible que no negocia su dignidad bajo la presión de chantajes baratos y que castiga la insolencia y la traición de los necios no con gritos ni discursos emotivos, sino con la letal y gélida hoja del silencio absoluto. Adopta esta postura de hierro ahora mismo, abandona de una vez por todas la patética etapa de explicaciones inútiles que te agotan la vida, y comienza a proteger tu espacio mental, tus energías y tu paz interior. Si conocer estas claves te ha abierto los ojos y te ha dado las herramientas exactas para liberarte de las cadenas de la corte invisible, adopta tu nueva postura y dale me gusta a este video de inmediato. Suscríbete al canal ahora
para formar parte de este selecto grupo de mentes protegidas que no sucumben al chantaje emocional. Comenta abajo con nuestra frase inspiradora: no doy explicaciones. Y para asegurarte de que tu armadura permanezca completamente impenetrable contra las trampas de los vampiros energéticos y que tu lectura de personajes siga siendo infalible, mira este video táctico que aparece en tu pantalla. Ve allí y consolida tu dominio indiscutible.